Gracias. Como decía, el 24 de octubre de 1945 se aprueba definitivamente la Carta de las Naciones Unidas, que contempla que da una jurisdicción para asegurar el orden, la tranquilidad, evitar las guerras, recursos a las guerras, salvo con dos excepciones que son la legítima defensa y las sanciones militares decididas por el Consejo de Seguridad, que establece esta nueva organización de Naciones Unidas que nace ese año en San Francisco. La forma de actuar que aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Carta es la seguridad preventiva fundada en el respeto a las reglas internacionales, y la seguridad represiva, el compromiso de los Estados ante los peligros y amenazas exteriores. Y la idea estratégica era crear una fuerza internacional independiente que fuera conducida por el órgano de Naciones Unidas. Esa instancia hasta el momento no se ha logrado, no han logrado llegar a acuerdo a lo que era el mandato fundamental, que consistía en crear una seguridad colectiva independiente de los Estados, pero con la legitimidad de la organización. Y así como con la expresión de mantenimiento de la paz no figura en la Carta de Naciones Unidas y no es fácil de definir, ha tenido interpretación. Lo que ocurre es que hay capítulos 6, 7 y 8 de la Carta de Naciones Unidas que brindan un marco legal para la autoridad de las Naciones Unidas sobre las operaciones de paz, pero el concepto de mantenimiento de la paz no existe, se va dando en la práctica. Y es el Consejo de Seguridad el que tiene que ver los métodos para el arreglo de las controversias por medios pacíficos, como la negociación y la mediación con arreglo al capítulo 6 y a la acción más enérgica autorizada en virtud del capítulo 7. Y la incumbencia respecto a este ámbito del capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, donde se refiere a los arreglos en que las organizaciones regionales toman la responsabilidad de restablecer la paz y la seguridad. O sea, la forma que adquiere la imposición de la paz es a través directamente de Naciones Unidas o de organismos regionales, como ocurrió este último tiempo de forma extensiva por parte de la OTAN. Incluso no actúa en su región, sino que en regiones vecinas. Las actividades del mantenimiento de la paz son un instrumento particular y dinámico establecido por la ONU para ayudar a los países desgarrados por conflictos y crear a través de estas las condiciones necesarias para una paz duradera. Son dos los órganos de las Naciones Unidas que deciden su suerte: el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Las misiones de paz durante la historia, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, han tenido distintas etapas, distintas generaciones, como dice, en su accionar. O sea, la primera generación tiene que ver con los conflictos entre estados, en el cual generalmente se mandaba una misión de observación para impedir que no se acatara una tregua, o en otros casos que se observaran los dictados del mandato del Consejo de Seguridad
o en otro caso, el impedir que continúen las beligerancias entre dos grupos antagónicos, dos países. Pero esa etapa después pasa a una segunda generación, que son problemas internos entre los países, que tienen que ver con asuntos triviales, tienen que ver con guerra de religión, tienen que ver con temas étnicos, etc. Es ahí a donde Naciones Unidas tiene la posibilidad de intervenir para separar los beligerantes dentro del interior del país. Y finalmente, las de tercera generación, que son que Naciones Unidas decide en un territorio determinado que está con un conflicto de imponer la paz determinada. Y ese concepto de tercera generación que es el que se ha aplicado hasta el momento en Haití. Después se crea la idea, porque es una idea sobre todo de las comisiones de consolidación de la paz, que es una etapa post-conflicto, donde Naciones Unidas debería intervenir para consolidar la paz en un país determinado. Pero esta es una más bien en términos declamatorios, porque para las operaciones de la paz el presupuesto que cuenta Naciones Unidas es de más de 7.800 millones de dólares, y para la consolidación de la paz no tienen más que 250 millones de dólares para todo el mundo. O sea, la capacidad de actuar realmente es muy limitada, y realmente no logra más que a nivel de estudios o de consejo intervenir en los conflictos reales, pero no tocar las causas profundas las cuales provocan estos conflictos. Y así como muchas de las misiones de paz que se desarrollaron en Somalia, en Medio Oriente, en Haití, terminaban las misiones de paz cuando estallaba un conflicto y se apaciguaba, y luego partían las fuerzas de Naciones Unidas y luego debían volver. Y es así como en el caso de Haití hubo 6 misiones desde el año 93 hasta la fecha. Y hubo grandes fracasos dentro de las misiones de paz. Por ejemplo, el caso de Ruanda en el 94, el caso de Bosnia y Herzegovina en el 95, donde hubo grandes genocidios, incluso ante la presencia de Naciones Unidas, como el caso de Ruanda, donde murieron más de 1 millón de personas, y simplemente Naciones Unidas no actuó. De frente a eso, Boutros Ghali en el año 92 pide que se estudie una propuesta de reforma a través de un informe llamado Agenda para la Paz, para tratar de replantearse el tema de la misión. Y es así como se entrega un informe de un político argentino que se llama Brahimi, que entrega una serie de recomendaciones a las Naciones Unidas para poder enfrentar los conflictos más adelante, entre las cuales pide respetar la soberanía de los países, donde haya una mayor sensibilidad por el tema del desarrollo, donde realmente se den recursos para la consolidación de las instituciones dentro de los países, etc. Y también surge, frente a los conflictos emergentes, sobre todo que son postcoloniales, otro concepto que es muy discutido y que vale la pena que ustedes lo profundicen, que es el concepto de la responsabilidad de proteger.
Este concepto es la respuesta a las experiencias negativas de Kosovo, Somalia, Ruanda y Bosnia, donde hubieron genocidios de cuales murieron millones de personas, que tienen como objetivo reaccionar ante los crímenes de guerra, genocidio, depuración étnica y a los crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de reconstruir coincide con el concepto de consolidación de la paz, cuyo origen remonta a la época de Boutros Ghali. Pero también está la responsabilidad de prevenir. Esto en teoría tiene una lógica y una racionalidad humanista y de paz bastante contundente. Sin embargo, ahí hay que analizar paralelamente a esto lo que son las instituciones que deciden, sobre todo el ser herederos de un Consejo de Seguridad donde se mantienen principios de Yalta, donde hay algunos países que tienen derecho a veto. Muchas veces las decisiones, más que el contenido humanitario, es más bien, muchas veces se confunden con los intereses de cada país. Y sobre todo que, a pesar de que se transgrede el principio básico de no respetar a las Naciones Unidas, que sea el Consejo de Seguridad o la Asamblea de Naciones Unidas la que decían los conflictos, sino que en varios casos Estados Unidos y otros países han decidido por unilateralmente tomar decisiones punitivas contra otros países. Los casos que ya conversamos ayer. Pero en el caso, este es el marco general en el cual se mueve el tema de la paz en el mundo hoy día. Y fuera de la agresión de un país a otro, hay muchos de estos conceptos que son difusos, que no tienen, se han ido incorporando como temas jurídicos y temas de responsabilidad internacional de manera reactiva después de genocidio o después de otros conflictos. Pero a su vez hay también situaciones que tienen que ver con los intereses de los países que han provocado los últimos conflictos de estos últimos tiempos. Y que más allá de amenazas reales a la paz, se ven justificaciones, se buscan pretextos para poder intervenir. Dicho esto, yo quisiera un poco hablar sobre las intervenciones en Haití. Haití pasa a ser un país intervenido desde su nacimiento, desde que se desplaza una población por otra. Pero hay varios hitos. Yo creo que todo después de la independencia, Haití sufre varias intervenciones, aunque sea momentáneas. Se llamaba un tiempo la política de las cañoneras, que cuando necesitaban que Haití respondiera económicamente a la deuda de un país, venía un barco alemán, venía un barco francés, un americano, llegaba, entraba al Banco Central, sacaba los recursos y lo ocupaba por algún tiempo. Sin contar que la ocupación de parte de su territorio ya en 1850 por parte de Estados Unidos, que ocupa una isla haitiana que está frente al canal de Panamá, por razones estratégicas. Se está ya pensando en la construcción del canal y Haití está justo frente al canal del Panamá, entonces tenía una importancia geopolítica. Y simplemente en 1850 se toma esa isla y está ocupada hasta el día de hoy por Estados Unidos. Luego está la intervención grande de la primera que mencionó el profesor Fuss ayer, que es la intervención que hace Estados Unidos en el año 15 al 34. Si ustedes se fijan en la fecha,
1915 ya había iniciado la Primera Guerra Mundial. Y las razones de esa ocupación, aunque aparecían razones de intervención humanitaria, de salvar al país de la barbarie, etc., que efectivamente habían problemas internos de inestabilidad política, pero provocada por ciertos sectores, que es interesante estudiar. En el fondo, había un problema que estaba aparejado con la Primera Guerra Mundial, porque el control en Haití del comercio fundamentalmente lo tenía Alemania. Tenía el control del transporte y el comercio. Y las comunicaciones internas dentro de la isla, incluso el cabotaje. Y Estados Unidos está en competencia en eso. Entonces la intervención, o sea, el tema de fondo es quitar el monopolio del comercio y de las exportaciones de Haití. Haití, ayer hablaban, alguien decía, bueno, Haití, la deforestación es producto de que realmente se usa la leña como combustible. Pero no, o sea, es parte de eso. Pero la primera deforestación fue cuando se talaron todos los caobas y madera preciosa que tenía Haití. Y no es por nada que Napoleón cambió a Haití por la Luisiana en 1803, porque encontraba que era mucho más rentable Haití que la Luisiana. Se la entregó a Estados Unidos y además cobró por ese cambio económicamente Napoleón. Claro que no sabía que en un año más después iba a venir la independencia de este país. Pero era tan rica Haití que la llamaban la perla del Caribe. Y de hecho, gran parte de las guerras europeas fueron financiadas por los ingleses, que en café, en algodón, en madera preciosa y en otras cosas otorgaba Haití a Francia. Después de esta, y ahí hay una intervención que nadie responde. Y ahí se estructura un poco una nueva Fuerza Armada para Haití, con el concepto de seguridad nacional. O sea, no existía de esa manera en esa época, pero muy ligado a Estados Unidos. Y esa intervención tuvo que terminarse por la resistencia de parte importante de los haitianos, no una resistencia militar. En la militar fueron los primeros años muy sangrientos, pero luego en la imposibilidad de manejar el país por parte de Estados Unidos, la abandona en el año 34. Y a partir de ahí tenemos las nuevas 7 misiones de paz que surgen desde el año 93 al 2004, que todas ellas tienen un marco común, que es fortalecer el Estado de Derecho, evitar la paz interna, o sea, consolidar la paz interna, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la institución. Ese es el marco en general que se ponen durante estas 7 misiones de paz, y teniendo un énfasis en la cosa policial y judicial. Son como los dos pilares de la institucionalidad del Estado. Y al tener que clasificar y enmarcar la MINUSTAH como una misión de mantenimiento de paz, es evidente que es un asunto complejo. Aunque sea una intervención de últimas generaciones representativa del último periodo de estas misiones, en que se empiezan a tomar en cuenta los nuevos documentos y los nuevos conceptos sobre seguridad y mantenimiento de la paz. Eso es la presentación. O sea, hay 3 objetivos de la misión, que es el entorno seguro y estable, consolidar el Estado de Derecho y fomentar el desarrollo. Entre estos 3 objetivos que aprueba el Consejo de Seguridad, uno puede analizar cada uno de ellos realmente cuál es el contenido que ellos tienen.
más allá de las enunciaciones. Entonces, por ejemplo, al hablar de un entorno seguro y estable, uno se pregunta cuáles son las verdaderas inseguridades en Haití. Para algunos se habla de inestabilidad política, la incapacidad, Estado fallido, y se usan otras terminologías para poder argumentar la necesidad de una misión de estabilización. Pero la verdad es que las razones, como decía el título del seminario, son mucho más profundas. Una es la debilidad institucional, que evidentemente, que se provoca por una ausencia de Estado en algunos lugares del país. Cuando hay falta de Estado, lo primero es ¿por qué falta de Estado? ¿Y qué tipo de Estado? Y ahí hay problemas permanentes en Haití y en la mayoría de los países postcoloniales. Hay una herencia que dificulta a estos países poder desarrollarse de manera independiente y sólida. Queda un lazo, una especie de síndrome de Estocolmo con sus colonias. Igual, por ejemplo, yo leí en la prensa la semana pasada, esta semana, que grandes dictadores africanos financiaban las campañas presidenciales en Francia, en la ex colonia. Y lo mismo ocurría con Gran Bretaña, o sea, ese lazo con la élite que queda después de la descolonización es bastante profundo. Pero el precio de eso es que la gran mayoría está ausente de la vida ciudadana, está ausente de ser actor dentro. Entonces no se fortalecen las instituciones, son débiles. Y efectivamente, a donde hay falta de Estado se llena de alguna manera. En Haití usan mucho los políticos, la naturaleza tiene horror del vacío. Entonces siempre que hay un vacío tiene que llenarse de alguna manera. Y de esa manera es cuando no hay fuerza policial, son bandas armadas de las grandes urbes que reemplazan y que tratan de mantener el orden, como ocurre en varios países, no necesariamente en Haití, donde no tiene mención de paz. Pero, como decía Ricardo Seixas ayer, a nivel regional, a nivel de las provincias, a nivel del mundo campesino, hay una especie de derecho constitucional que regula eso. Y ahí no ha habido problema de seguridad. Después hay otro factor, el narcotráfico y la corrupción. Yo no diría la corrupción, yo diría el soborno que provoca la corrupción. El narcotráfico, que es un fenómeno que tampoco está totalmente probado que sea un factor determinante en Haití. Porque primero, por las condiciones de miseria, no hay consumo. Segundo, Estados Unidos tiene la posibilidad de controlar como quiera a los traficantes. Y anualmente, por lo menos los 6 años que yo estuve allá, nunca hubo un decomiso de más de 1 tonelada. No obstante, decían que pasaba entre el 7, según la fuente, al 15% del consumo de drogas que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo si hay entre el 7 y el 15% del consumo de droga del país que más consume estupefacientes en el mundo, se descubra, a pesar de todas las facilidades que tienen, 1 tonelada? Entonces eso hay que pensar. Después, en cuanto al tema de la tradición democrática y el complejo andamiaje institucional, se ve que a pesar de que las misiones de paz tenían como requisito el respetar la soberanía interna y no intervenir en los asuntos, esto no se ha cumplido en todas las 7 misiones. Y se ha querido instaurar modelos políticos, modelos económicos,
modelos culturales, modelos judiciales. O sea, dentro de los pilares había una gran disputa entre unos sectores de la comunidad internacional y otros por ver si se impone el modelo francés, modelo Código Civil napoleónico, o el moderno anglosajón. Y hay una disputa y entre medio los jueces y el haitiano, si ganan $200 es mucho. Si tienen una máquina de escribir en su despacho, es demasiado. O sea, no tienen condiciones materiales mínimas, mientras que se gastan millones en estas grandes discusiones bizantinas con respecto a cómo se va a aplicar la justicia en Haití. Y de hecho, en la misión de Naciones Unidas, en la MINUST, los que se ocupan de acompañar en la construcción de la reforma judicial, como le llamaban, eran fundamentalmente todos francófonos y de la tradición ortodoxa de napoleónica. Después, volviendo al concepto de entorno seguro y estable, está el problema migratorio, que ayer lo hablaba. Pero es un problema que hay en gente muy migrar a Haití. No, que cuando se discutía, por ejemplo, y esto tiene implicancia material concreta muy grande, cuando se decía vamos a cambiar de un mandato a otro, vamos a fortalecer la seguridad costera de Haití. Entonces, se compraron no sé cuántas, implementó a la Misión de Naciones Unidas una especie de marina con 30 lanchas. ¿Qué podía afectar esto en el combate al narcotráfico? 30 lanchas que no tenían ninguna capacidad de disuasión. ¿Cuál es el objetivo que había? O sea, que se está usando misión de paz para el control migratorio. Y de hecho, todos los meses hay 50, 60 muertos que no se hablan, que van de embarcaciones precarias que tratan de ir hacia Estados Unidos. Entonces ahí, ¿cuál es el deber de proteger? ¿Cómo está enfrentado? O sea, ¿cómo responde Naciones Unidas? ¿Proteger qué? ¿Proteger que no haya migración? Proteger a la gente el derecho a la vida, el derecho fundamental. El tema de la extrema pobreza, cesantía, la carestía de la vida, que esos son los que han provocado los últimos conflictos internos. Eso fue cuando subió el precio del arroz y la gente realmente que no iba a tener el alimento básico de su dieta diaria, que era el arroz. O sea, ahí hubo una explosión social, pero duró hasta que hubo una solución política del asunto. Después, el tema de las deportaciones. Muchas semanas, una vez a la semana, durante mucho tiempo, venía un avión blanco y entregaba, depositaba sin ningún proceso judicial, haitianos o hijos de haitianos, incluso muchas veces no haitianos, que habían estado encarcelados por distintas razones en Estados Unidos. Este componente, muchos no sabían incluso ni creol ni francés. Los haitianos decían, no podemos hacer nada, pero esto, en vez de ayudar a la seguridad, crear un universo estable y seguro, esto va corto, porque además de ser gente que viene con problemas, sin recursos, no sin espacio en el país, viene con un alto conocimiento de las mejores universidades del delito del mundo, que llegan, e incluso muchas veces no eran ni haitianos, pero que eran negros, llegaban y los dejaban en el Haití y se partía el avión sin revisar nada. Y eso incrementó un nuevo tipo de delincuencia que no existía, el secuestro y cosas, y actitudes mucho más
violentas y horrorosas dentro de la sociedad haitiana, que a pesar de ello incluso todavía no tiene el nivel de violencia de los otros países. Entonces, los resultados